Bueno, buenos días a todas las personas que ya están conectados en esta sala de Zoom del día de hoy de la Fundación para la Cultura Urbana. Bienvenidos a la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, a la segunda parte del ciclo Venezuela, País de Inmigrantes, Gratitudes de Ida y Vuelta. En la primera entrega, como muchos saben, revisamos las relaciones, los aportes, la historia de las comunidades española, italiana, judía y alemana. Y bueno, intuíamos en aquel momento que hablar de la migración iba a ser un gesto apreciado en estos momentos, y la resonancia que tuvo ese primer ciclo hizo que se pensara en una segunda entrega, es decir, puso a pensar a Tulio y por eso estamos aquí hoy. Les voy a recordar que todos los encuentros de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas están en nuestro canal de YouTube, por si no pudieron ver alguno, por si quieren volver a alguno o compartirlo, igual por el chat les vamos a poner el link al canal de YouTube. Y bueno, y aquí estamos en esta serie de conferencias que comenzamos hoy, donde abordaremos otras comunidades de inmigrantes que vinieron a Venezuela e hicieron aportes, grandes aportes a nuestro país. Y hoy vamos a hablar de Uruguay. Tenemos nuestra sala, afortunadamente se ha llenado de más amigos, como decíamos antes de comenzar, que quizás son más venezolanos que uruguayos, que son leyendas de esa migración uruguaya que vino al país. Le quiero dar el agradecimiento a todos ellos en nombre de la Fundación para la Cultura Urbana por su presencia hoy aquí, por haber aceptado acompañarnos aquí hoy y conversar un rato. Y bueno, ya ustedes saben la mayoría de la dinámica también, escucharemos la conversación entre ellos y al final atenderemos algunas preguntas. Si tienen preguntas, pueden escribir en el chat que tienen ahí abajo de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a estar atentos a ambos chats, los de preguntas y respuestas y el de comentarios. Y aquí tenemos, por supuesto, a Tulio Hernández, el fundador, director de la cátedra y quien lleva las riendas de este encuentro. Tulio, bienvenido. La sesión es tuya y muchas gracias de nuevo. Bueno, buenos días primero a todos. Gracias por conectarse a tiempo. Hoy, sin más preámbulo, ni ya Díaz Anida ha explicado, bienvenido Ulises Milla, ha explicado de qué se trata. Y hoy vamos a hablar de una migración, yo diría, muy particular, porque aunque comparada con la española, por ejemplo, la italiana, la colombiana, la portuguesa, fue relativamente pequeña, pero que tuvo un gran peso en muchas áreas. Por eso yo la adjetivé de escritores, científicos, editores, futbolistas y afines, porque en cada uno de estos campos, y probablemente el que yo no conocía era el de los futbolistas, pero en un viaje a Montevideo, una señora que me trató casi a besos de lo agradecida, porque su hijo había jugado con el Deportivo Mérida, que es el lugar donde estudió uno de nuestros invitados, José Rafael León. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar. ¿Quiénes son nuestros invitados? El primero es Rodrigo Arocena. Rodrigo es matemático, pero tiene además la virtud de haber sido el primer doctor en ciencias especializado en matemáticas que tuvo la Universidad Central de Venezuela en su programa de formación. Pero Rodrigo también es doctor en, en estudios del desarrollo, los que recuerden del CENDES. Creo que su tutor fue alguien que quisimos mucho, también emigrante, que fue Heinz Sonntag, un personaje maravilloso a quien tuvimos la suerte de que era el alemán más venezolano que ha existido. Y Rodrigo también fue rector de la Universidad de la República, entiendo, ¿no? Y es actualmente profesor a tiempo completo. No voy a decir más cosas porque tiene centenares de publicaciones, de papers, ha estado en no sé cuántos comités de doctorados, de revistas científicas, y así es. Y Hugo Achúcar es una persona que ha compartido, digamos, el oficio de escritor, es poeta, novelista,
ensayista, con la actividad de gestor cultural. Hugo fue durante mucho tiempo director nacional de cultura, que es casi como un ministro de un área, porque no existía, o en ese tiempo creo que no existía el Ministerio de Cultura. Yo tuve la suerte de encontrarlo en Montevideo cuando estaba en esas funciones, pero además Hugo en su tiempo en Venezuela fue una figura muy influyente sobre los que por entonces eran jóvenes escritores, jóvenes poetas, y ya no lo son tanto. Pero en ese momento fue muy importante. Y además Hugo tiene un peso en otro campo en el que yo me desenvuelvo internacionalmente, que es el campo de la gestión y la reflexión sobre políticas culturales públicas. José Rafael León, que lo que pasa es que todos le decimos Chichi, me cuesta decirle eso, es también doctor en matemática, es un profesor de larguísimos años en la Universidad Central y está ahora en Montevideo, también de profesor titular en el mismo campo en que se formó. Segundo doctor después de Rodrigo Arocena en la UCD. Así que tenemos... Y Ulises Milla, a quien lo invitamos a última hora, es un editor uruguayo venezolano, aunque realmente él habla en venezolano. Acabo de oírlo y dije, no, pero es parte de una saga de editores que comenzó su abuelo, siguió su padre, y probablemente una de las tradiciones de un sello editorial de los más sólidos que ha existido en Venezuela. Al final le vamos a dar a Ulises para que nos eche el cuento rápidamente. Entonces, sin más, vamos a comenzar la primera parte con Hugo y Rodrigo. Bienvenidos, Hugo, bienvenido, Rodrigo. Yo quisiera dos cositas breves para poder empezar. Una, que nos hablen porque tenemos siempre aquí mucha gente joven. De Uruguay, ¿cómo es? ¿Por qué Uruguay tiene ese prestigio de país pacífico, de país educado, de país democrático? En la última lista de The Economist, solamente 2 países en Sudamérica aparecen como democracias integrales. Y si eso es así, la segunda pregunta o comentario, ¿cómo fue que ocurrió ese conflicto que terminó en una dictadura en el año 73, si mal no recuerdo, con Bodaberry, y terminó expulsándolos a ustedes? ¿Quién quiere comenzar? Rodrigo. Rodrigo, comienza. Antes que nada, muchas gracias por esta ocasión de volver a expresar nuestro agradecimiento a Venezuela, patria del exilio, y tomando lo que Tulio acaba de plantear, digamos brevemente por qué la evolución uruguaya nos llevó hasta allí. Uruguay tiene esa fama que generosamente recordaba Tulio. Su principal defecto es que se ha creído demasiado en esa fama. Y esa fama tiene, sin duda, asidero en la realidad, pero no tanto. Y el creer que la democracia uruguaya era algo conquistado de una vez para siempre fue un error nacional que en el agravamiento de las condiciones económicas y de convivencia de los años 60 y 70 en tantas partes de América Latina, llevó a una irrupción dictatorial que tumbó a la democracia uruguaya, esa democracia que se creía garantizada contra lo que pasaba en el resto del continente y que por supuesto no lo estaba, dando lugar esa irrupción autoritaria a una cantidad de violencias que nunca hubiéramos creído que iba a pasar. No estoy seguro de que el país haya aprendido de esa experiencia todo lo que debiera haber aprendido, pero creo que la restauración democrática de los años 80 en nuestro país ha reflejado una cierta comprensión de ese proceso y ha llevado a ponernos de acuerdo en las maneras de discrepar. Hasta dónde se puede discrepar
y cómo hacerlo sin afectar las bases de la convivencia y la institucionalidad republicana. Como viejo militante de izquierda, y para terminar esta primera intervención, diría que las izquierdas aprendimos que primero que nada hay que proteger la democracia y la libertad, siempre. Como dijo Wilson Ferreira Aldunate, líder de la resistencia en el exilio durante la dictadura, la primera vez que habló fuera del Río de la Plata, que fue en Caracas en 1977, la libertad no está segura en Venezuela, sino está segura en el Uruguay. La gente, los venezolanos y venezolanas que nos acompañaban, se pusieron todos de pie para aplaudir. Yo diría, a la inversa, hemos aprendido que la libertad tampoco está segura en el Uruguay, sino está segura por lo menos en el resto de América Latina. Si algo tenemos que cultivar para merecer esa fama un poco exagerada de país democrático, es esa convicción, defender siempre las libertades en conjunto con toda la región. Gracias, Rodrigo. Hugo, ¿agregas algo? Sí, bueno, Rodrigo, como siempre, da el panorama sintético y brillante de lo que vivimos. Pero el pie me lo dio Rodrigo citando la visita de Wilson Ferreira Aldunate, un líder democrático que nos juntó, y recuerdo esa aparición en el teatro y el discurso. Y se preguntaba en ese momento, Wilson Ferreira Aldunate, hablando de los torturadores uruguayos, de los violadores de los principios democráticos del país, de dónde habían salido. Es decir, y la pregunta no tenía respuesta. Es decir, una pregunta para mostrar el horror de cómo la sociedad uruguaya había ocultado estos violadores, no solamente de la democracia, sino de todos los derechos humanos habidos y por haber. Tiempo después, en la línea de lo que Rodrigo ha querido decir, me di cuenta que la democracia uruguaya era una democracia con muchos silencios y con muchos ocultamientos. El tiempo nos enseñó que esos torturadores habían sido antes violadores de sus compañeras, violadores de sus hijos, es decir, gente muy agresiva, gente muy autoritaria, con un patriarcado terrible, que era histórico y que no ha sido totalmente desarmado, no solo en Uruguay, en muchas partes de América Latina. Entonces, sí, nos cometimos el error de creernos dos veces que éramos la Suiza de América y además que éramos una democracia completa y feliz. Ahora que estamos en un momento difícil por la pandemia y otras situaciones, concuerdo con Rodrigo totalmente que salvaguardar esa democracia no es una herencia que se tiene colgada como un diploma en una pared. Es una tarea de todos los días y hacerlo nosotros es hacerlo juntos con toda América Latina, porque ya hemos visto y conocemos casos hoy que no cumplen con esos principios democráticos. Bien. Gracias. Entonces se quebró la democracia y Rodrigo Arocena y Hugo Achúcar tuvieron que salir. ¿Nos podrían contar cómo fue esa salida? ¿Por qué eligieron a Venezuela? Porque entiendo incluso que Rodrigo estuvo preso. Bien, seguimos el orden que ha quedado más o menos establecido en la primera intervención. Sí, yo fui a la Argentina, la Universidad de Buenos Aires, solidaria cuando
toda la gente en la Universidad de la República del Uruguay padecía el avatar de la dictadura, invitó a todo el Instituto de Matemáticas a trabajar allí, y ahí pudimos volver a tener un respiro de libertad. Pero también cuando la Universidad de Buenos Aires fue intervenida, los exiliados uruguayos izquierdistas y con otras condiciones poco gratas para los interventores, fuimos los primeros echados de la Universidad de Buenos Aires. En un par de años acumulamos 2 expulsiones por intervenciones a universidades autónomas. Y entonces mi maestro Jorge Lebovich se puso en contacto con Máximo Dovsky, un generoso ingeniero uruguayo que trabajaba en Maracaibo. Yo necesitaba tener un ingreso para cubrir las necesidades de mi familia, y desde la Universidad del Zulia me vino la invitación para ir a trabajar allí. En Maracaibo estuvimos mi mujer Judith y yo durante un año, y después, como en ese momento en Maracaibo no había ni licenciatura en matemáticas, que era lo que yo tenía que terminar, ni ingeniería eléctrica, que era lo que Judith tenía que terminar, pudimos ir a la Universidad Central de Venezuela, y ahí trabajé 10 años. Ahí tuve la inmensa felicidad de estudiar, aprender y enseñar en el aire vivificante de una universidad cogobernada y autónoma. Nunca la olvidaré, la llevo en el corazón. Gracias, Rodrigo. Hugo. Bueno, en mi caso sucedió que mi hermano ya había salido para el exilio en Venezuela, donde junto con varios otros cineastas y gente vinculada al cine tenía relaciones, pero había quedado su esposa en Buenos Aires, y yo ya había sido destituido por la dictadura en el año 73, y había ido a Buenos Aires a ver la posibilidad de trabajar en la universidad. Me habían ofrecido un cargo, después por las mismas cosas que dice Rodrigo, no se dio. Y en septiembre del 74 fui a despedirme de mi cuñada, que se iba a Venezuela, y por un fin de semana. Y cuando salía de una confitería, me dicen: acaban de llamar de Uruguay para que no vuelvas. Te fueron a buscar, el ejército te fue a buscar a tu casa. Y ahí yo me enteré de la reciente creación del Centro Rómulo Gallegos, y le escribí a mi maestro Ángel Rama, y por medio de mi hermano me conecté con una persona inolvidable para mí, fundamental en mi vida en el exilio, que fue el profesor Domingo Miliani. Y entonces, Domingo, yo me había enterado de una cosa insólita para mí, era que en el Rómulo Gallegos le daban becas a los poetas, le daban una cantidad de dinero para que estudiaran y escribieran y demás. Y yo me postulé, y Domingo Miliani me dijo: Hugo, con eso no vives tú ni tu familia. En ese momento teníamos 3 hijas. Y entonces Domingo, no puedo terminar de agradecer lo que hizo por mí, nos mandó los pasajes, la residencia y un contrato para el Rómulo Gallegos y para el Pedagógico de Caracas, donde fue como comencé mi actividad en Venezuela. Después fui a la Católica Andrés Bello, a la UCB, a la Simón Bolívar, y ahí tuve la suerte de conocer a estos jóvenes que tú mencionabas, Tulio, al principio, y que yo quiero tanto, como Rafael Castillo, como Yolanda Pantin, como Alberto Barrera, como Luis Enrique Pérez Oramas, como Javier Lazarte, como Eduardo y los Hernández y Lola G, y un montón de gente en Tráfico y en Guaire, Igor Barreto, Blanca Streponi, gente que
que me hicieron sentir como en mi casa y que agradezco profundamente a la generosidad y a la hospitalidad de Venezuela. Y siempre digo a los venezolanos que llegan ahora, ojalá Uruguay les pueda dar lo que nos dieron a nosotros en el exilio. Lamentablemente, el Uruguay de hoy no es la Venezuela de entonces. La Venezuela de los años 70, más allá de una cantidad de cosas, era una maravilla. Y termino. Yo no terminaba de sorprenderme cómo antiguos guerrilleros venezolanos compartían con ministros y futuros presidentes que habían sido ministros que los habían reprimido, reuniones conjuntas, y Venezuela trabajaba superando diferencias. Eso, viniendo de Uruguay, que era un lugar donde por pensar diferente te mandaban a la cárcel, te torturaban como a mi hermano, o te mataban como a tantos, fue un deslumbramiento. Vamos a hablar de coetáneos, compañeros de ustedes en ese momento que ustedes recuerdan que hicieron grandes aportes en Venezuela en distintos campos. Y me gustaría comenzar haciéndolo con Ulises. Después vamos de nuevo con Rodrigo Hugo, y quiero que Chichi, que fue alumno de importantes maestros, también nos hable. Pero empecemos con Ulises, porque la migración de Ulises, perdón, del abuelo de Benito Milla, es anterior al golpe de Estado. Entiendo, ¿nos cuentas brevemente esa saga, Benito, Leonardo, Ulises? Hola Tulio, gusto en saludarte. Bueno, voy a hacer un recuento un poco desordenado quizás, porque muchas de las cosas de la historia de la editorial me fueron reveladas a posteriori, por lo tanto hay diferentes versiones y mi memoria las guarda de forma un poco aleatoria, ¿no? Pero esto, lo del abuelo, lo de mi abuelo Benito, lo tengo más o menos fresco, porque me lo contó el propio Consalvi en una cena que tuvimos con el motivo de la visita de Krause a Caracas. Perdón, Ulises, para la gente que no sabe, está hablando de Simón Alberto Consalvi, que fue un importante político venezolano, pero además un responsable intelectual, por cierto, de los que más ayudó para la paz entre los que habían estado en la guerrilla y la nueva democracia. Entonces, pero además, él fue el primer presidente del Instituto de Cultura y Bellas Artes en los años 60. Exactamente. Y Consalvi, perdón, me comentó que la idea, bueno, que el nacimiento de Monte Ávila, a donde fue invitado mi abuelo a participar como editor, fue básicamente una casualidad. Es decir, ellos habían instaurado la primera edición del Premio Rómulo Gallegos, cuya celebración iba a ser bienal, y resultó que tuvieron la primera partida para el premio, y por un error administrativo hubo una segunda partida al año siguiente, cosa que no debería haber ocurrido, y que en ese momento rondaba los $100.000, no sé, era mucho dinero. Pero ese dinero ya no se podía devolver. Así que, esto de forma muy resumida, evidentemente, Simón Alberto Consalvi, con esos recursos, decidió fundar Monte Ávila. Es decir, que fue un proyecto, podríamos decir, improvisado. Y para esto invitó a mi abuelo, con el cual ya había tenido una relación, se habían conocido, pero además entiendo que había una relación epistolar y, bueno, e intelectual también. Y esto fue en el año 68, creo recordar, pero ahí, digamos, mi abuelo decide aceptar el trabajo y viaja a Caracas. Mientras tanto,
Mi padre siguió a cargo de la editorial en Montevideo, Editorial Alfa, y bueno, pasó lo que acaban de contar Rodrigo y Hugo, pues los tiempos políticos empezaron a agitarse, y a pesar de que mi padre no tenía una militancia en ningún partido, se definía como un hombre de izquierda, publicaba autores de izquierda, empezó a haber determinadas presiones o, en fin, ahora en Venezuela sabemos de qué se trata esto, ¿verdad? Así que en el año 74 decidieron ellos, padres, emigrar a Argentina y con la editorial a cuestas. Allí tomó forma Alfa Argentina y trabajó allí durante del año 74 al año 77, pocos años, pero hizo una labor editorial importante, dejó una cantidad de títulos sustancial, y en el año 77, de nuevo por el golpe de Estado que se produjo en Argentina, en junio del 77 para ser exacto, llegamos a Caracas. Y en Caracas creo que el plan no era editorial propiamente. En Caracas estaba mi abuelo, conocía, digamos, tenía ya una red de contactos establecida, y allí comenzó mi padre con mi abuelo con una distribuidora que se llamaba en aquel entonces Dilae, Distribuidora Latinoamericana de Ediciones. Y eso fue creciendo. Caracas, Venezuela, para ese momento era un mercado próspero desde todo punto de vista, también para los libros y el consumo cultural. Y aunque empezó a haber algunas experiencias editoriales bajo el sello Alfadil, que Alfadil en definitiva era la mezcla de, digamos, de Alfa y Dilae, la actividad comercial estaba concentrada básicamente en la distribución, y distribución de libros que muchos provenían de Argentina o de España, en fin. Aquello fue creciendo hasta que en mediados de los 80, 85, 86, mi padre crea la librería Ludens, que estaba en la Torre Polar de Plaza Venezuela. Ahí, digamos, fue la primera expansión hacia otro, digamos, otro campo del libro que no era necesariamente la distribución. Y empezó a expandirse, digamos, la librería funcionó muy bien porque además estaba en un entorno donde había muchas librerías. Esto ya lo recuerdo yo porque comencé trabajando en esa librería. Mis primeras experiencias relacionadas con el libro fueron allí en Librería Ludens, donde estaba Alberto Conte, que era un librero magnífico argentino. La distribuidora seguía en marcha y poco a poco mi padre empezó a publicar algunos autores venezolanos que comercialmente no funcionaban, ¿no? Esto estaba clarísimo y mi padre era muy escéptico respecto al mercado nacional editorial, cosa que quedó reflejada en muchas entrevistas que dio y que le trajeron algunos problemas y algunos roces con personajes del mundo intelectual y literario de Venezuela, pero en ese sentido mi padre era mucho más pragmático y tenía un perfil más comercial que el que tenía mi abuelo, que era un editor más intelectual. Esto cambió radicalmente hacia finales de los 90. Hubo algunas experiencias editoriales importantes, como por ejemplo los libros de Juan Carlos Zapata, que eran libros que se vendieron muy bien en aquel entonces, pero eran libros periodísticos de alto impacto por la información que revelaba. Al mismo tiempo fue abriendo otras librerías, vino después la librería de Paseo Las Mercedes, vino la librería del Centro Comercial CADA de Las Mercedes también, la librería Ludens de Mérida, la librería de Chacaíto, y después, digamos, en los últimos años 90, ya con una Venezuela bastante politizada, se empezó a publicar, mi padre empezó a publicar algunos autores, sobre todo historiadores venezolanos, Manuel Caballero, por ejemplo, Inés Quintero también, algo de Elías Pino, y los libros comenzaron a funcionar de otra forma. Ahí se vio que había, como sucede en estos casos, no se sabía bien por qué, el lector venezolano empezó a reaccionar positivamente, a consumir autores venezolanos, básicamente de ensayo.
Y esto fue, digamos, una tendencia que no varió, que siguió en crecimiento y que desafortunadamente mi padre, que falleció en 2008, no pudo ver consolidada. Yo diría que tuvimos un pico máximo en ese boom editorial en el año 2012, donde ya la publicación de género el abanico se había abierto totalmente y se publicaba nosotros, pero otras editoriales también, los grandes grupos internacionales que estaban allí, Grupo Santillana, Random House, etcétera. Ya digamos, el abanico de publicaciones y de géneros era abierto y completo, ¿no? Se publicaba desde historiadores a literatura, incluso poesía, gastronomía, filosofía, psicología. Sí. Perdona, vamos a tratar de comprimir un poquito. Vale, perdón, es que solo te veo a ti, pienso que estoy hablando contigo. Y pierdo de vista que hay una cantidad de gente ahí. Sí. En todo caso, bueno, ese es más o menos de forma resumida el arco, hasta que, digamos, te diría eso, sobre 2010-2012, creo que fue un momento muy bueno para la industria editorial, y después comenzó, digamos, el desmoronamiento, a partir de 2013-2014, creo que nos arrastró a todos, no solo a Editorial Alfa. Nosotros vendimos las librerías, la editorial se redujo a su mínima expresión, todavía seguimos publicando, y aquí estamos. De cierta forma, yo estoy instalado en Barcelona, continúo con el proyecto editorial, pero bueno, en las circunstancias que continúan básicamente los editores incluso que están en Venezuela. Gracias, Ulises. De nada, un abrazo. Con Hugo y Rodrigo, los personajes, habíamos hablado del aporte en otros campos, en el psicoanálisis, en la literatura, en la docencia. ¿Por qué no abordamos algunos de esos, Rodrigo? Con gusto. Si me permites, Tulio, quisiera evocar, antes de mencionar a algunas personas, el clima espiritual en que todos los que llegamos ahí vivimos. A casi medio siglo, evocar la idea de que sentíamos la paz. ¿Qué quiere decir sentir la paz? Y que a diferencia de lo que nos pasaba en el Uruguay, no necesitábamos ver llegar la madrugada y decir, esta noche no nos vino a buscar el ejército. Que a diferencia de lo que nos pasaba en Buenos Aires, no nos despertábamos en la madrugada con el sonido de las bombas terroristas de ultraderecha que asolaban Buenos Aires. Que encontramos un clima de paz para educar a los hijos, los que ya los tenían, o para tenerlos. Venezuela nos dio muchas cosas a Judith, mi pareja, y a mí, pero sobre todo nuestros hijos, Miguel y Leonor, venezolanos de la pura capital. Nos dieron trabajo interesante y creativo. Nos dieron cordialidad y también solidaridad. Cuando mi hermano fue secuestrado en Buenos Aires, todo el arco político venezolano hizo lo posible, que poco se podía hacer al respecto, pero eso era culpa de la dictadura argentina y de la dictadura uruguaya. Todo el arco político venezolano se solidarizó, intentó hacer lo que era posible hacer. Y de ese clima de paz, de cordialidad, de solidaridad, muchas figuras uruguayas pudieron disfrutar. Quiero mencionar una sola en aras a la brevedad. La figura de Óscar Mayolo, el rector de la Resistencia de la Universidad de la República durante el avance dictatorial, que tuvo que ir a la Argentina, y de la Argentina, como nosotros, tuvo que ir a Venezuela, donde desempeñó un papel, creo yo, de aporte importante. Era un gran ingeniero y un brillante científico en mecánica de los fluidos, con una experiencia reconocida a nivel internacional, pero que además pudo ser en Venezuela el presidente del Comité del Frente Amplio en el exilio, vale decir, coordinar las actividades de solidaridad y de organización de la diáspora política. Nosotros militamos allí, siempre supimos que íbamos a volver al Uruguay porque era el lugar de militancia y era nuestro compromiso con la lucha de reconstruir el país. Pero en Venezuela, gente como Mayolo, como Ardao, como otras muchas personas,
sentimos que mientras estuviéramos allí, teníamos una patria donde trabajar y donde pensar en la reconstrucción de aquella donde nos había tocado nacer. Mayolo murió en Caracas en 1980 y la manera en que los venezolanos y venezolanas nos acompañaron en ese día triste es algo que también llevamos en el corazón. Hugo, ¿podemos hablar de Ardao? Sí, claro. Arturo Ardao era, cuando llegó a Venezuela, un filósofo y un historiador de las ideas a nivel latinoamericano de una gran trascendencia. Llegó al Rómulo Gallegos y llegó en un momento muy fértil, porque además el Rómulo Gallegos era una especie de maravilla. Había logrado congregar figuras como Antonio Cornejo Polar de Perú, venía Saúl Sosnowski, Iván Schulman, Fernández Retamar, Nelson Osorio, Ana Pizarro, gente de toda América Latina y gente de sociología y demás, Mario Zambarino, otro uruguayo importante, Javier Sasso, un filósofo uruguayo que lamentablemente falleció en Venezuela, pero que era uno de los filósofos grandes. Y Ardao hizo en Venezuela no solamente su aporte como docente y como investigador, logró darle, y esto me parece muy importante, armas al pensamiento latinoamericano y latinoamericanista. Él publicó nada más y nada menos en 1980 en el Rómulo Gallegos la génesis y la idea de América Latina, donde demostraba que no era, América Latina no era un invento francés, sino colombiano, ¿no? Y en ese sentido, Ardao, que figuraba con los grandes de Ecuador y de México y de España en el pensamiento y las historias de las ideas, hizo una escuela formidable. Pero hay una cosa que quería enganchar con algo que dijo Ulises y con algo que dijo Rodrigo. Porque creo, Ulises, y quizás tú lo sepas, creo que uno de los primeros libros de Ardao fueron publicados por tu abuelo en la librería Alfa, donde yo aprendí a conocer escritores como Salvador Garmendia, que no se conocían en Uruguay, pero de toda América Latina. Y publicaba tu abuelo además una revista que fue fundamental para una generación muy importante en Uruguay, que fue la generación del 45, y publicó la revista Deslindes, una revista que trajo aire al Uruguay, pero además trajo eso que trajeron los españoles, que eran los republicanos españoles, los hombres de izquierda españoles, que era apertura de mente y división. Ardao era amigo de Benito Milla, como lo fue de Carlos Real de Azúa y de otros, y de Ángel Rama y de Emil Rodríguez Monegal y de otros grandes de la cultura uruguaya. Y eso me lleva a pensar en lo que decía Rodrigo de la paz. Una breve cosita, Tulio. Durante 3 años yo no permití en casa que mi esposa María, que por suerte está escuchando, colgáramos nada, ni un cuadro, ni nada. Y las maletas, había maletas que no se deshacían, porque la dictadura no iba a durar. La dictadura se iba a terminar y teníamos que estar pronto para volver inmediatamente. A los 3 años nos dimos cuenta que las cosas iban para largo, pero gracias a mis alumnos y a mis colegas venezolanos, pero básicamente a mis alumnos,
decidí que Venezuela era como mi segunda patria. Por eso alguna vez dije, Uruguay, soy uruguayo, pero Venezuela me hizo. Es decir, porque me transformó y me abrió la cabeza. Y eso creo que el impacto que Venezuela provocó en figuras de todos nosotros, no hablo por Rodrigo, Rodrigo tiene voz propia y dirá lo que tenga que decir, pero de muchos uruguayos fue un efecto muy transformador. Y junto con Ardao, porque hablamos de Mayolo, figura memorable, hablamos de Ardao, maestro que terminó volviendo al Uruguay, siguió siendo maestro y siguió siendo reconocido internacionalmente por gente como Miró Quesada en Perú y otros. Hubo también mujeres, porque eso no hay que olvidarlo. Hubo mujeres importantes. Hubo mujeres como Adela Pellegrino, una figura de particular importancia en los estudios de demografía en Venezuela, pero en el Uruguay es indudablemente una de las figuras icónicas y con proyección internacional. Así como también Rodolfo Gambini, un físico, un científico de primera línea, y por supuesto Mario Shevor, del que seguramente Chichi quizás diga algo. Y la paz nos permitió todo eso. A Rodrigo le permitió tener esos dos hermosos hijos que tiene. A mí me permitió, a mi esposa y a mí nos permitió tener el único de los 4 hijos, el último, Santiago, que lamentablemente nos dejó, pero que él no se identificaba como uruguayo. Él decía, yo soy venezolano, y con el quien volví varias veces a Venezuela, a otra Venezuela que no era aquella, pero que llevamos en el corazón. Gracias, Tulio. Chichi, antes de que hables, como te propone Hugo de Chebor, sé que también tuviste otros maestros importantes en tu formación de matemático. Quiero leer, han llegado centenares, después se los pasamos, saludos de exalumnos, saludos de excompañeros, unos en Brasil, otros en México, en fin. Pero hay alguien que se llama Carlos Enrique Guzmán Cárdenas, que por cierto es el director de la maestría en políticas culturales, que le escribe a Rodrigo y dice, gracias Rodrigo, te escucho y el corazón se me arruga literalmente. Ese del que hablas era el país que extrañamos y por el cual seguimos luchando para recuperar. Fui militante de izquierda del MIR+, e intento explicarle a nuestros estudiantes que la autodenominada izquierda actual que gobierna no es izquierda democrática que vivimos en otro tiempo. Es simplemente dictadura. Gracias, maestro, estoy escuchándole con toda mi familia. Gracias, Tulio. Gracias, Carlos. Chichi. Muchas gracias, Tulio, por esta invitación que me va a permitir, en alguna medida, agradecer digamos, la recepción que hemos tenido Rina y yo aquí en Uruguay. Quiero comenzar glosando un escrito de Milagros Socorro a propósito de la designación de Lucila Palacio como embajadora del primer gobierno después de la dictadura de Pérez Jiménez, embajadora en Montevideo, en Uruguay, a quien calificaron la embajador porque se acostumbraba decir la embajadora a la esposa del embajador, y entonces quería el pueblo, la gente en Montevideo, distinguirla a ella como que era la embajadora, pero realmente con credenciales. Y dice Lucila Palacio, nuestra gran poeta, refiriéndose a Ciudad Bolívar, su ciudad natal,
Dice, así te evoco frente a Montevideo, tú te asomas en el espejo claro del río. La capital uruguaya se refleja en su estuario de un gris azulado como la lámina de azogue bajo el sol. Y otra cosa que me vino, otro recuerdo que me vino en los comentarios a propósito de Simón Alberto Consalvi, a propósito de la creación de Monte Ávila y a propósito de la entrega del primer Rómulo Gallego a Mario Vargas Llosa por la Casa Verde, recuerdo, evoco unas crónicas del Congreso de Escritores que escribió Emil Rodríguez Monegal, porque resulta que la entrega de ese premio coincidió con el terremoto de Caracas. Y entonces, Simón Alberto Consalvi era un verdadero desastre. Simón Alberto Consalvi en tres autos, en 3 carros, como decimos en Caracas, recogía a los miembros de este congreso y los reunía. Y Emil Rodríguez Monegal iba llevando diario, día tras día, el diario de las intervenciones, de las polémicas, de su interacción con Arturo Uslar Pietri, que es espectacular. Y, por cierto, como yo leí esto en la obra escogida que publicó la Biblioteca Ayacucho de Emil Rodríguez Monegal, él allí tiene algunas, digamos, algunas críticas a Rómulo Gallego, al nombre, que luego, más tarde, vuelve sobre esas críticas y lo reivindica de alguna manera. Quiero decir esto porque están 2 intelectuales, uno uruguayo, Emil Rodríguez Monegal, Lucila Palacio, formando la previa a esta gran suerte que nos tocó a nosotros, los venezolanos, de recibir a esa emigración culta, profunda del sur, y a la cual voy a hacer referencia, puesto que yo fui formado por un gran matemático uruguayo, Mario Shevor, pero también, no quiero dejar de mencionar a Enrique Cabañas, que ambos llegaron a Venezuela a la recién creada, no tan recién, pero digamos con 7 años de creada, Simón Bolívar, y estuvieron en Venezuela por 10 años. Regresaron luego de la caída de la dictadura y ambos tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la ciencia. Mario, en su labor pionera de creación de la facultad, y Enrique colaborando en la creación del programa PDCIVA, programa de las ciencias básicas uruguayas, que se convirtió en el motor, digamos, de la intervención económica del Estado para el desarrollo de la ciencia básica en Uruguay. No puedo restringirme a ellos solamente, porque en ese entonces, esa Venezuela que tan gratamente Rodrigo nos comentó y Hugo también, esa Venezuela además estaba llena de otros emigrados uruguayos, como ya el mencionado Jorge Lebovi, como Rodolfo Gambini, como Nieto, que todavía está en Maracaibo y que no viene a Montevideo sino en enero, porque si no se muere de frío, porque se pone bufanda en Mérida. Es decir, toda esa gente se complementaba, se llenaba también de la otra emigración, como fue nuestro gran maestro Micha Kotler, mi maestro y maestro de Rodrigo, Micha Kotler, y la playa de matemáticos y científicos argentinos que nos rodearon. Yo ahora estoy viviendo al revés. Yo cuando decido salir de Venezuela, veo que tengo una posibilidad real
en Uruguay, porque resulta que mi relación con la matemática uruguaya de la que ya mencioné, me permitía, conocía las nuevas generaciones de matemáticos, las nuevas generaciones de matemáticos me conocían a mí, y eso me permitió ingresar gratamente en el Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería, que es el otro grupo de matemáticas que se complementa con el CEMAT de la Facultad de Ciencias, y hacer de nuevo mi vida académica. Quise poner ese ejemplo de la intelectual venezolana en Montevideo después de la dictadura, y las crónicas de Emil Rodríguez Monegal en el momento de la entrega del primer Rómulo Gallegos, porque me parece que realmente, a pesar de que Uruguay no es un país muy conocido por el venezolano común, sí hay un vínculo profundo, intelectual, que se ve reflejado, por ejemplo, en el que la editorial Alfa o Alfadil fuese fruto de esa relación, es muy ilustrativa y no deja sino de satisfacernos en el alma. Muchas gracias. Gracias, Chichi. Ya vamos llegando al final, lamentablemente, porque esto está muy grato, pero quiero leer algo de Ricardo Ríos. Ricardo Ríos Rico, que también es egresado de la Facultad de Ciencias, ex compañero de militancia en el MAS, dice: este es un foro muy difícil porque uno quisiera aportar o preguntar, pero la más hermosa de las nostalgias se interpone y no me deja. En ese tono hay muchas cosas escritas hoy en el chat. ¿Cómo regresan, cuándo regresan Rodrigo Arocena y Hugo Achúgar a Uruguay y cómo se reinsertan? ¿Empiezo yo, Hugo, o querés tú? Déjame a mí. Y tú cerrás que cerrás con brillantez. Dale tú. 11 en punto. Un alumno, Javier Lazarte, hoy en España todavía, con una jubilación de $5 que no cobra desde hace años, que fue alumno mío en la Católica, me preguntó cuando volví a Uruguay: Hugo, tú que vivías con la nostalgia permanente de Uruguay, de los cafés y del mar y todo eso, ¿qué me dices de tu vuelta? Yo volví bien, volví a la universidad, me integré, etcétera, pero le digo, ¿sabes qué? Te lo resumo así. En Venezuela, yo decía: mira, chico, decidí montarme en una mata de coco y dedicar mi vida a cantar flamenco. Muy bien, Hugo, adelante, te apoyamos, contigo estamos. Cuando llegué a Uruguay, yo decía: miren, solucioné el problema de la vivienda. Se resuelve en 1 año, está todo pronto. ¿Te parece, che? Es esa cosa bajoneante que ha tenido el espíritu uruguayo durante mucho tiempo, contrastaba con lo que era la Venezuela que yo conocí, inventiva, imaginaria, y esa es la nostalgia que yo tengo de Venezuela. Volví siendo un veneguayo. Gracias. Rodrigo. En Venezuela, Judith y yo hicimos todo lo posible por insertarnos y en buena medida lo logramos. Aprendimos,
Yo pude concluir mis estudios universitarios, Judith lo siguió después, pero hizo mucho allí. Nos incorporamos a la actividad política, fuimos ciudadanos, votamos, militamos, polemizamos en la Universidad Central de Venezuela, y al mismo tiempo nunca dejamos de saber que en el lugar donde podríamos ser más útiles por todo lo que había sido nuestra vida, por nuestros contactos y también por los compañeros y compañeras que habían quedado por el camino y con los que teníamos una obligación, nunca dejamos de saber que íbamos a volver. Volvimos, pudimos participar de algo que el exilio nos dio. Las comunidades científicas latinoamericanas se hicieron mucho más ricas y mucho más estrechas a partir de los lazos creados en el exilio. Pudimos colaborar a lo que queríamos hacer, a la militancia por reconstruir el país y por impulsar nuestras convicciones. Y para cerrar, nunca dejamos de sentir lo que escribí cuando me tocó presentar mi primera tesis ante la Universidad Central de Venezuela, que era dar el agradecimiento a dos instituciones. Una, la que me había recibido, y otra, la Universidad de la República, que en ese momento, como institución autónoma, no existía, pero en 1979, cuando escribí eso, afirmaba, va a volver a existir. Volvió a existir, trabajamos para eso, y desde la Universidad de la República ahora decimos, la Universidad Central de Venezuela es la casa que vence a las sombras. Así fue y así será. Muchas gracias. Bueno, no sé si quiere agregar algo para cerrar, Ulises, pero voy a leer esto. Vanessa Sarmiento para los panelistas. Saludo desde Uruguay de la Asociación de Venezolanos Manos Beneguayas. Nos emocionan escuchar estos relatos del cariño de los uruguayos por Venezuela. No sé si quieres cerrar algo, Ulises, Chichi. Yo quisiera decir una cosa muy breve. Yo llegué con 9 años a Caracas y aunque volví de mayor a vivir en Montevideo en el año 96 y estuve 10 años en Montevideo. Pero lo que quisiera decir es que a pesar de que me siento caraqueño, venezolano, es que esto que ha contado Hugo, de esa sensación de, y Rodrigo también, y creo que todos los que comentan por chat, es una opinión generalizada. Es decir, todos los uruguayos que yo conozco, que son muchos, empezando por la familia, tienen la misma sensación, o tuvieron la misma sensación de acogida y de un país donde todo era posible. Y creo que eso es una excepción. Después de haber viajado por muchos países y vivido en algunos de ellos, creo que es una excepción la de Venezuela y no es la regla. Es decir, que, bueno, fue un país muy generoso y no solo los uruguayos, sino todas las comunidades latinoamericanas, creo que participan de ese entusiasmo, que ahora lo ven con nostalgia, ¿no? Porque se ha perdido un poco de eso. Pero la verdad es que yo lo viví en carne propia y después de haber vivido en Estados Unidos, en España donde estoy viviendo ahora, incluso en Argentina, creo que esa cualidad venezolana es excepcional. Gracias por la invitación, Tulio. Cierra, Chichi. Bueno, primero agradecerte, y he leído algunos de los comentarios de gente que muy querida. Tengo que decir que en realidad la llamada de lucha que hace Rodrigo, tenemos que seguirla. Es decir, la reconstrucción venezolana va a ser una tarea compleja, difícil. Ojalá que alguna gente como yo la veamos. Lo digo porque ya con 70 años no es lo mismo que tener 40, como mucha gente. Pero sí hay que recuperar a la universidad, a la Central y a otras, a Simón Bolívar, por ejemplo, en un estado donde la gente ni siquiera puede ir porque no hay autobuses. Hay que
programar, hay que luchar. Yo trato de mantenerme en contacto con mi gente, con mis estudiantes, con mis antiguos estudiantes, con colegas, el mensaje es no cejar. No cejar, hay que trabajar, hay que recuperar, hay que buscar caminos y bueno, y muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Rodrigo, gracias, Hugo, gracias, Chichi, gracias, Ulises. Yo quiero decir algo final. A mí, de las cosas que estoy haciendo en este momento, estos eventos de reunir a emigrantes, inmigrantes, gente que vive todavía en Venezuela o que vivió, de conocer incluso cosas lamentables como de una migración de casi 60.000 personas, los judíos solamente se han reducido a menos de 20, sinagogas cerrando. Lo mismo con los españoles, se ha reducido a menos de la mitad los negocios de ellos, en fin. Pero lo más grato es de verdad la parte afectiva de estos encuentros, más que la parte documental propiamente. Y es algo que los venezolanos teníamos como deuda, porque era tan natural la presencia de inmigrantes, que yo si no estuviese ahora en el exilio, jamás habría pensado en la parte de sacrificio que hay en emigrar. Yo pensaba que era muy grato, muy bonito, qué bueno, me voy a otro país y vivo ahí. Ahora entiendo lo complicado y por eso valoro, como lo hace Ulises y como lo han hecho ustedes, la apertura que hubo realmente en Venezuela, tan grande que cuando yo era niño en primaria, peleaba con mi papá porque no había en mi familia extranjeros, porque todos los demás niños tenían un español, un colombiano, un argentino, y mi familia no había ni un colombiano, y a pesar de que estábamos en la frontera. Entonces, bueno, escucharlos a ustedes nos hace recordar que si una vez fuimos generosos, abiertos y productivos, lo tenemos que volver a hacer. Y ese es el trabajo de la reconstrucción del país. Muchas gracias. Gracias a ti, Tulio. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, Tulio. Un abrazote. Abrazos a todas y a todos. Gracias a todos.